Regulación de la expresión de genes. Todo gen se expresa luego del proceso de transcripción y traducción en una proteína, siendo estos los procesos fundamentales de toda la expresión génica. Por medio del splicing alternativo, un gen puede dar lugar a más de una proteína. Al explorar una célula de forma individual, esta posee una copia exacta de todo el genoma. Sin embargo, esta solo procesa 10.000 proteínas para su función específica. Dentro de la célula, ¿quién dirige toda esta compleja operación? Acetilación y desacetilación de histonas. Como todos sabemos, el ADN posee una carga negativa, lo que promueve la compactación de la cromatina. Esto equivale a inactividad del gen. Sin embargo, cuando las cadenas laterales de lisina son modificadas por acetilación, se neutralizan las cargas positivas de las histonas, lo que libera la hebra de ADN de la compactación. Por lo tanto, el gen está accesible a la maquinaria de transcripción y por lo tanto la acetilación y desacetilación de histonas permite o impide la expresión de un gen. Regulación de la expresión génica en procariontes Operon-Lac. La expresión de algunos genes está regulada por la presencia o ausencia de un sustrato. ¿Cómo se expresan estos genes en presencia de glucosa y lactosa? En primer lugar, este conjunto de genes, denominado operon de lactosa, básicamente están controlados por una misma región denominada promotora. Además, hay una región denominada operadora, que es una región capaz de regular de forma negativa la expresión de estos genes. Si el medio posee glucosa, la bacteria fácilmente metaboliza la glucosa y la convierte en energía. Los genes están apagados en ese momento por una proteína represora que se fija en el operador y evita la expresión de genes. Cuando la bacteria se encuentra en un medio rico en contenido de lactosa y pobre en de glucosa, la lactosa es capaz de pegarse al represor y hacer que el represor pierda afinidad por el operador. Por lo tanto, deja toda la región control libre para que la ARN polimerasa se pegue al promotor y induzca la expresión de genes. Por lo tanto, habría un proceso de transcripción. Se obtiene el ARN polisostrónico y a partir de ese se obtienen las tres enzimas codificadas por el operón de la lactosa. Control transcriptacional en organismos eucariotas. Este se basa en secuencias solas o múltiples que se regulan gracias a la fijación de proteínas, las cuales se conocen como factores generales de la transcripción. Los factores de la transcripción como tal tienen la facilidad de fijarse a la doble cadena de la hebra de ADN y reconocer regiones específicas. La mayoría de estos genes cuentan con regiones denominadas promotores. Así también pues tenemos que no todos los genes cuentan con promotores, en lugar de eso cuentan con otras secuencias que se encuentran corriente arriba denominadas islas CPG o potenciadores. También tenemos lo que serían los genes sin cajatata, los cuales no requieren de una regulación muy precisa y son genes de regulación ya constituida. Como ejemplo tenemos la actina beta y la glucosa 3-fosfato. Una forma de regular la expresión génica es hacer que estos factores de transcripción se activen o inhiben de acuerdo a lo requerido. Entre los pasos tenemos para empezar la síntesis. Aquí se va a ver que va a estar, una vez sintetizados los factores son destruidos. Después tenemos una unión a los ligandos. Aquí podemos observar que se requiere de la presencia de un ligando para que el factor de transcripción se active. También tenemos el paso 3, que sería la activación o inhibición de la fosforilación. Aquí se produce una señal extracelular, la cual es capaz de alcanzar el núcleo
y este puede generar la activación de quinasas, las cuales son capaces de fosforizar los factores de transcripción. Como paso 4 está la formación de complejos, lo cual consiste en generar complejos como homodímeros y heterodímeros para que se dé la expresión del gen. Y último paso tenemos que es la liberación de los factores de transcripción. Aquí sí se logra degradar el factor de la transcripción. Este queda libre y puede emigrar al promotor e inducir la expresión de dicho gen. Entonces tenemos que la experiencia de los genes no solo depende de las regiones promotoras. El ARN y la polimerasa es capaz de inducir al gen o generar la transcripción de un gen. Los potenciadores que mencionamos se pueden encontrar en regiones corriente arriba o corriente abajo. Y la combinación entre región promotora y región potenciadora se la denomina región reguladora. Entonces, si el proceso ya inició y ya avanza, la transcripción puede generar una regulación sobre dicho proceso, generando una atenuación del progreso de transcripción. Si ya se obtuvo el ARN, se puede regular el procesamiento o la modulación de dicho ARN, y también podemos regular la exportación o el transporte desde el núcleo hacia el citoplasma donde es leído el ARN. La atenuación de la transcripción se define como tal, como una interrupción de dicho proceso. Entonces, de aquí tenemos que si el ADN genera una horquilla o estructura secundaria que interrumpe la prosperidad de la polimerasa, el proceso de transcripción se detiene. Procesar el ARN consiste en eliminar los intrones y empalmar los exones. También, si logramos promover el splicing, estaremos favoreciendo la expresión del gen. Caso contrario, si lo interrumpimos, el splicing estaría bloqueando la expresión del mismo. Regular el transporte a través del polo nuclear consiste en evitar la modulación del ARN.